Hay enfermedades que matan dos veces. Primero destruyen el cuerpo lentamente, sin piedad, consumiendo cada célula hasta no dejar nada. Y luego asesinan la dignidad, la memoria, la verdad misma de quien las padece. El VIH/SIDA fue una de esas enfermedades que durante décadas no solo mató, sino que condenó al silencio eterno a quienes la sufrieron. En los años 80 y 90, cuando la epidemia golpeó al mundo con fuerza devastadora, recibir un diagnóstico positivo no era solo una sentencia de muerte médica. Era una marca social que te convertía en leproso moderno. Era un señalamiento público que destruía carreras, familias, reputaciones. Era la confirmación pública de lo que muchos consideraban pecado imperdonable. El cine de oro mexicano, ese mundo de glamour eterno donde todo parecía perfecto, donde los galanes eran invencibles y las historias siempre tenían final feliz, escondió durante décadas una verdad oscura que pocos se atrevieron a nombrar en voz alta. Actores que adelgazaban hasta límites alarmantes mientras la prensa hablaba de cansancio. Galanes que desaparecían de los sets con excusas de enfermedades respiratorias. Estrellas que morían en soledad absoluta mientras sus familias inventaban causas oficiales para proteger su legado del estigma brutal. Porque en aquella época, admitir públicamente que alguien había muerto de SIDA era admitir automáticamente su homosexualidad. Y eso era algo que muchas familias, muchos productores, muchos estudios, preferían ocultar para siempre antes que enfrentar. Hoy, en Archivo Extra, abrimos el expediente más doloroso, más silenciado, más necesario del cine mexicano. Las historias de aquellos actores que presuntamente vivieron y murieron con VIH/SIDA en una época que los condenó al silencio. No venimos a señalar con morbo. No venimos a confirmar rumores irresponsablemente. Venimos a recordar que detrás de cada muerte súbita pudo haber un ser humano que sufrió en soledad por miedo al rechazo. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí contamos las historias que el tiempo y el miedo intentaron borrar. Y estas vidas merecen ser recordadas con dignidad, con verdad y sin olvido. ¿Estás listo para conocer los secretos más dolorosos que el cine de oro nunca quiso admitir? Entonces apaga las luces y abramos el archivo. Enrique Álvarez Félix. Hay apellidos que pesan como montañas. Nombres que en lugar de abrir puertas se convierten en prisiones doradas donde nunca puedes ser tú mismo. Enrique Álvarez Félix nació con uno de esos apellidos que lo definieron antes de que pudiera siquiera pronunciar una palabra. Ser el hijo de María Félix, la mujer más bella, más poderosa, más temida del cine mexicano, parecía un privilegio envidiable. Pero para Enrique fue una sentencia que cargó durante toda su vida. Porque la doña no quería un hijo sensible. Quería un heredero fuerte, viril, digno del apellido Félix. Un hombre que perpetuara su legado de poder absoluto. Y Enrique nunca pudo ser ese hombre que su madre exigía. Creció bajo la sombra aplastante de una madre dominante que controlaba cada aspecto de su vida con mano de hierro. Que actuaba, con quién se relacionaba, que decía en entrevistas, qué imagen proyectaba. Todo tenía que pasar por el filtro implacable de María Félix, quien no toleraba debilidades ni diferencias. Desde joven, los rumores sobre su homosexualidad lo perseguían como sombra inevitable. Nunca se le conocieron novias oficiales que satisficieran la curiosidad de la prensa. Romances públicos que alimentaran revistas de sociales. Escándalos con mujeres que confirmaran su masculinidad. Nada. Solo un silencio incómodo que alimentaba especulaciones cada vez más insistentes. Dentro del medio artístico, donde las verdades circulaban en susurros, se hablaba con extremo cuidado de supuestos romances con otros hombres que Enrique mantenía en total discreción, casi clandestinidad, para evitar que su madre lo rechazara públicamente. Porque ese era su mayor terror, no la condena social, no la pérdida de trabajo, sino la mirada de hielo de María Félix diciéndole que había fallado como hijo. Se cuenta que en más de una ocasión Enrique intentó hablar con María sobre su orientación, buscando desesperadamente la aceptación materna que todo hijo necesita. Pero ella lo detuvo con esa mirada fría que la caracterizaba, dejándole claro sin pronunciar una palabra que no toleraría nada que pudiera manchar la imagen impecable del apellido Félix. Ese silencio forzado, ese rechazo anticipado, esa obligación permanente de fingir ser alguien que no era, se convirtió en una carga que Enrique llevó durante toda su vida con Jorge Mistral. Hay miradas que delatan demasiado, ojos que han visto más de lo que deberían, que cargan secretos demasiado pesados para sostenerlos en silencio. Jorge Mistral tenía la mirada de un hombre que lo había logrado todo en apariencia, pero que por dentro se estaba desmoronando. Fue considerado uno de los grandes galanes de su época, español de nacimiento pero conquistador del cine mexicano. Su presencia en pantalla era magnética, imponente, imposible de ignorar. Pero fuera de cámara, algo no encajaba.
Algo en su vida personal generaba rumores persistentes que él jamás confirmó ni desmintió. Siempre llamó la atención poderosamente la forma en que mantenía distancia estratégica con las mujeres que lo admiraban. No era tímido. No era modesto. Era calculadamente distante. Como si cualquier acercamiento genuino pudiera revelar algo que necesitaba mantener oculto a toda costa. Ese hermetismo alimentó rumores que circulaban en voz baja entre quienes trabajaban con él. Se hablaba de amistades demasiado íntimas con ciertos actores. De encuentros discretos que muchos interpretaban como señales de una vida privada completamente distinta a la que mostraba en pantalla. Él jamás aclaró nada, pero su silencio fortaleció las sospechas que crecían como sombra alargándose al atardecer. A inicios de los años 70, su salud empezó a deteriorarse de manera alarmante. Se alejó abruptamente de los reflectores sin dar explicaciones convincentes. Perdió una cantidad drástica de peso que no podía atribuirse a ninguna dieta voluntaria. Reapareció en eventos públicos con un semblante tan desgastado, tan transformado, que causó preocupación inmediata entre quienes lo conocían. La versión oficial que circulaba en la prensa hablaba vagamente de una enfermedad crónica no especificada. Pero quienes lo vieron personalmente en esos últimos meses aseguraban que su aspecto físico no coincidía con ese diagnóstico genérico. Había algo más. Algo que nadie se atrevía a nombrar abiertamente. En 1972, de forma completamente inesperada, Jorge Mistral se disparó en el pecho. Las autoridades afirmaron oficialmente que lo hizo porque enfrentaba una enfermedad terminal que lo estaba consumiendo. Agustín Isunza. Hay rostros que son parte del paisaje cinematográfico. Caras que aparecen en todas partes, en cada película, en cada escena de fondo, tan omnipresentes que se vuelven invisibles precisamente por estar siempre presentes. Agustín Isunza fue uno de esos actores. Con más de 200 películas en su filmografía, su rostro era una constante absoluta en el cine de oro mexicano. Aparecía especialmente en cintas cómicas, siempre con ese aire bonachón, con esa expresión entre ingenua y pícara que lo hacía perfecto para papeles secundarios memorables. Era el compadre, el vecino chismoso, el amigo leal, el personaje que no era protagonista pero que todos recordaban con cariño. Sin embargo, detrás de esa imagen cómica y accesible que proyectaba en pantalla, existía una vida privada que Isunza protegía con murallas impenetrables. Mientras muchos actores de su época presumían romances escandalosos con actrices glamorosas y vedetes de teatro, mientras otros alimentaban a la prensa con historias de conquistas y aventuras, Isunza jamás mencionaba a mujeres. Nunca. Ni siquiera en conversaciones casuales. No se le conoció novia en ninguna etapa de su vida. No se casó jamás, algo que en aquella época profundamente conservadora levantaba sospechas automáticas. Y siempre evitaba con habilidad de torero cualquier conversación relacionada con su vida sentimental. Como si ese territorio fuera completamente prohibido. En los estudios cinematográficos, donde los secretos circulan como aire que se respira, se murmuraba con cuidado extremo que Isunza mantenía amistades demasiado cercanas con ciertos compañeros de reparto. Relaciones que en una época tan conservadora y vigilante levantaban sospechas inmediatas entre quienes sabían leer entre líneas. Algunos aseguraban que él prefería vivir su intimidad completamente lejos de miradas ajenas, en espacios privados donde nadie pudiera señalar, juzgar o comentar. Y que ese hermetismo obsesivo no era casualidad sino estrategia de supervivencia. En 1978, Rodrigo Puebla. Hay actores que nunca fueron estrellas pero cuyo rostro quedó grabado en la memoria colectiva. Figuras que siempre estaban en segundo plano, que nunca protagonizaron carteles ni acapararon titulares, pero que cuando aparecían en pantalla, algo especial sucedía. Rodrigo Puebla fue uno de esos actores secundarios del cine de oro cuyo talento lograba destacar incluso desde las sombras. Su presencia era inconfundible. No necesitaba muchas líneas de diálogo para dejar marca. No requería escenas largas para ser recordado. Bastaba una mirada, un gesto, una frase pronunciada con esa intensidad que lo caracterizaba para robar la atención incluso de los protagonistas. Ese talento lo llevó a compartir escena con los grandes del cine mexicano. Trabajó junto a leyendas que hoy son patrimonio cultural. Apareció en películas que se convirtieron en clásicos. Pero a diferencia de otros actores de su nivel, su vida fuera de cámara siempre fue un misterio del que nadie hablaba abiertamente. A diferencia de sus colegas que presumían romances, que aparecían en revistas acompañados de mujeres hermosas, que alimentaban a la prensa con historias de conquistas, Rodrigo jamás presumió relaciones de ningún tipo, ni con mujeres ni con hombres. Nada. No se le conocieron noviazgos públicos que satisficieran la curiosidad de periodistas. No hubo conquistas que alimentaran columnas de sociales.
No existieron historias románticas que su agente pudiera usar para construir su imagen. Simplemente desaparecía en cuanto terminaban las grabaciones, como si su existencia se apagara automáticamente cuando se cerraban las puertas del set. Era como un fantasma que solo cobraba vida bajo las luces de los reflectores y que se desvanecía completamente cuando esas luces se apagaban. Nunca se casó, algo que en el México profundamente conservador de aquellas décadas era señal de alarma inmediata. Nunca presentó una Alfredo el Güero Gil, Los Panchos. Hay voces que se convierten en banda sonora de generaciones enteras. Canciones que acompañan noches de desamor, declaraciones románticas, celebraciones familiares. El trío Los Panchos fue esa voz que definió el romanticismo latinoamericano durante décadas. Y Alfredo el Güero Gil, su fundador, fue el arquitecto de ese sonido inconfundible que conquistó el mundo entero. Vivió rodeado de fama internacional, de aplausos en los escenarios más importantes, de romanticismo desbordado que salía de cada acorde de su guitarra. Pero también vivió rodeado de silencios incómodos que jamás se aclararon del todo. Aunque su música hablaba apasionadamente de amor hacia las mujeres, aunque cada bolero era una declaración de masculinidad romántica, su vida personal parecía contar una historia completamente diferente. A diferencia de otros músicos del mismo género que presumían romances escandalosos, que aparecían en revistas con novias hermosas, que se casaban públicamente y formaban familias numerosas, nunca se le conoció una relación pública con alguna mujer. Jamás. En ninguna etapa de su larga carrera. Ese hermetismo absoluto alimentó comentarios que circularon silenciosamente por décadas. En la industria musical, donde los secretos son moneda de cambio constante, se hablaba en voz tan baja que parecía silencio, que el güero prefería mantener su vida íntima completamente lejos de los reflectores. No por timidez, por temor. Algunos cantantes y músicos de su círculo más cercano aseguraban años después, cuando el tiempo hizo menos peligroso hablar, que él frecuentaba reuniones discretas donde varios artistas homosexuales socializaban sin riesgo de ser expuestos públicamente. Eran espacios seguros donde podían ser ellos mismos durante unas horas, siempre bajo la condición sagrada de que nadie jamás lo admitiría en público. Lugares clandestinos donde las puertas se cerraban con llave, donde las ventanas se cubrían con cortinas gruesas, donde todos entendían que lo que sucedía ahí. Carlos Navarro. Hay carreras que parecen impecables, precisamente porque nunca se permitió que nadie mirara demasiado de cerca. Carlos Navarro fue uno de esos actores cuya presencia imponía respeto inmediato. Elegante, sobrio, dueño de una belleza contenida que no necesitaba exageraciones, trabajó con algunos de los nombres más importantes del cine mexicano, incluido Luis Buñuel. Película. En pantalla era intensidad pura. En la vida real, un enigma cuidadosamente sellado. A diferencia de otros galanes de su generación, Carlos Navarro nunca fue vinculado públicamente con mujeres. No hubo matrimonios, no hubo romances escandalosos, no hubo fotografías comprometedoras que alimentaran la prensa. Ese vacío absoluto en su vida sentimental llamó la atención desde temprano. Dentro del medio, la prensa de entonces reportó con extremo cuidado rumores que jamás llegaron a imprimirse del todo. Se hablaba de una relación discreta con Ramón Novarro, el mexicano que triunfó en Hollywood y cuya vida privada también estuvo marcada por el escándalo y el silencio. Nada se confirmó, nada se negó. El hermetismo era total. Vela. En 1969, Carlos Navarro murió a los 45 años. La versión oficial habló de cáncer. Punto final. Sin entrevistas extensas, sin explicaciones detalladas, sin espacio para preguntas incómodas. Sin embargo, documentos de época y testimonios indirectos señalaron que su deterioro físico había sido demasiado rápido, demasiado agresivo. Años después, cuando el VIH/SIDA comenzó a entenderse públicamente, su nombre volvió a circular en conversaciones privadas del gremio. No como afirmación, sino como sospecha. Como una de esas historias donde el diagnóstico real pudo haber sido ocultado. Maricruz Olivier. Maricruz Olivier no fue una actriz común. Fue presencia. Fue carácter. Fue una mujer que en pantalla no pedía permiso para existir. Su mirada intensa y su voz firme la convirtieron en una figura imponente del cine y la televisión mexicana. Pero fuera de cámara, su vida estuvo rodeada de susurros constantes. Corazón negro. Desde el inicio de su carrera, fuentes de la época señalaron que Maricruz no mostraba interés alguno por los hombres. Algo que, en el México conservador de mediados del siglo XX, era suficiente para despertar sospechas inmediatas. Durante años se habló de una cercanía especial con la actriz Beatriz Eridan, una relación que muchos interpretaron como algo más que amistad. El episodio que marcó su historia ocurrió cuando fue detenida en una fiesta privada exclusiva para mujeres.
La policía irrumpió bajo el argumento de faltas a la moral. Hubo arrestos. Hubo miedo. Y, según testimonios no oficiales, existió una fotografía que pudo haber destruido su carrera para siempre, y que jamás salió a la luz. Fuego. Años después, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Adelgazó hasta límites extremos. Su energía desapareció. Su cuerpo parecía apagarse lentamente. Oficialmente se informó que padecía cáncer de páncreas. Pero dentro del medio se comentaba otra versión, una que jamás se confirmó, pero que circuló con insistencia: VIH/SIDA. Cuando murió, con un peso corporal estremecedoramente bajo, las preguntas se multiplicaron. No hubo aclaraciones. No hubo desmentidos firmes. Solo silencio. Roberto Cobo. Roberto Cobo fue un actor que desafió al cine mexicano como pocos. Su papel en Los Olvidados lo volvió eterno. Pero fue su interpretación de Manuela, un personaje travesti en El lugar sin límites, la que lo colocó en el centro de una tormenta silenciosa. Claqueta. Desde entonces, los rumores sobre su orientación sexual se multiplicaron. Cobo nunca lo confirmó públicamente. La prensa de la época evitó el tema, pero dentro del medio se daba por hecho que era homosexual y que solo lo compartía con un círculo mínimo de confianza. Tras el terremoto de 1985, su vida cambió radicalmente. Resultó herido, comenzó a usar bastón y su presencia en el cine disminuyó de forma drástica. Oficialmente, el retiro se atribuyó al accidente. Pero compañeros cercanos afirmaron años después que su deterioro no era solo físico, sino sistémico. Cuando murió en 2002, la causa oficial fue un derrame esofágico. Sin embargo, durante años circuló la versión de que Roberto Cobo había sido portador del VIH y que su diagnóstico fue manejado con absoluto hermetismo para evitar el estigma que aún persistía incluso en pleno siglo XXI. Roberto Cobo murió con reconocimiento artístico, pero con una vida privada que jamás pudo vivir con libertad. Y su historia sigue siendo una de las más incómodas para un cine que nunca supo cómo enfrentar la verdad. Círculo negro mediano. Ramón Novarro. Ramón Novarro fue el primer gran galán mexicano en conquistar Hollywood. Bello, carismático, elevado al estatus de mito por los grandes estudios, fue moldeado cuidadosamente como el héroe romántico heterosexual perfecto. Pero todo era una construcción. Película. Documentos históricos de Hollywood confirman que su vida privada fue controlada de manera obsesiva. Novias falsas, fotografías pactadas, entrevistas editadas. Todo para ocultar lo que en los pasillos se sabía desde hacía años. Ramón Novarro era homosexual. Vivió bajo vigilancia constante, con miedo permanente a ser descubierto. Y cuando su carrera comenzó a declinar, el sistema que lo había creado simplemente lo dejó solo. En 1968 fue brutalmente asesinado en su propia casa. La prensa convirtió el crimen en un circo morboso, explotando su orientación sexual como si fuera parte de la condena. La industria guardó silencio. No hubo homenajes. No hubo defensa. Ramón Novarro no murió de VIH/SIDA, pero su caso demuestra algo igual de devastador: el castigo público por vivir una verdad prohibida. Y su historia es el recordatorio más brutal de que el silencio también mata. Corazón negro. Joaquín Cordero. Hay hombres que el cine convirtió en símbolos intocables. Joaquín Cordero fue uno de ellos. Voz grave, mirada firme, porte de autoridad. Durante décadas encarnó al patriarca, al militar, al hombre recto que representaba la masculinidad incuestionable del cine mexicano. Película. Su imagen pública era impecable. Estuvo casado, formó una familia y jamás permitió que una grieta apareciera frente a las cámaras. Pero en los círculos cerrados del medio, lejos de micrófonos y reflectores, los rumores nunca desaparecieron. Se hablaba en voz baja de una doble vida cuidadosamente administrada. De encuentros discretos, de viajes donde, según decían, podía respirar con mayor libertad, lo que en México resultaba impensable admitir. Nada se publicó. Nada se confirmó. Y ese silencio, en su caso, fue parte del blindaje perfecto. Vela. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse de forma visible. Aparecieron problemas respiratorios, episodios neurológicos, hospitalizaciones cada vez más frecuentes. La versión oficial habló siempre de complicaciones propias de la edad. Un desgaste natural. Un final esperado para un hombre que había trabajado toda su vida. Sin embargo, fuentes de época y testimonios no oficiales señalaron que el deterioro fue demasiado abrupto en ciertos periodos. Que hubo diagnósticos manejados con extremo hermetismo. Que el círculo cercano filtraba información con cuidado quirúrgico, evitando cualquier interpretación que pudiera empañar su legado. Cuando murió en 2013,
La industria cerró filas. Homenajes solemnes. Discursos respetuosos. Ninguna pregunta incómoda. Ninguna grieta en la narrativa oficial. Pero la duda quedó suspendida en el aire, como tantas otras historias de su generación. ¿Murió Joaquín Cordero únicamente por causas naturales, o también fue prisionero del miedo a una verdad que jamás podía decirse en voz alta? Círculo negro mediano. Porque a veces, incluso los hombres más poderosos del cine, también tuvieron que vivir escondidos. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba fue, durante décadas, la definición misma del galán elegante. Voz sedosa, mirada penetrante, porte impecable. El cine mexicano lo construyó como el hombre sofisticado, irresistible, dueño de una masculinidad refinada que parecía no tener fisuras. Película. Estuvo casado. Formó una familia. Proyectó siempre una imagen de control absoluto. Pero en los márgenes del medio, donde las verdades no se dicen en entrevistas sino en pasillos, su nombre siempre estuvo acompañado de un murmullo persistente. No gritos. No escándalos. Susurros. Vela. Compañeros de trabajo relataron años después que Arturo mantenía amistades masculinas demasiado cercanas para los estándares de la época. Reuniones privadas. Encuentros lejos de los reflectores. Espacios donde podía mostrarse sin el peso de interpretar al galán perfecto que el público exigía. En un México profundamente conservador, cualquier desviación del molde podía significar el fin inmediato de una carrera. A mediados de los años 70, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Adelgazó visiblemente. Perdió energía. Se ausentó de eventos públicos. Su última aparición dejó una imagen inquietante. Un hombre cansado, frágil, muy distinto al ídolo que había dominado la pantalla durante décadas. La versión oficial habló de una enfermedad neurológica. Un diagnóstico amplio. Conveniente. Nunca explicado con detalle. Pero dentro del medio comenzaron a circular otras versiones. Se decía que su deterioro físico era demasiado rápido. Que el cambio no coincidía del todo con el padecimiento anunciado, que su retiro repentino escondía algo más. Círculo negro mediano. Cuando murió en 1973, a los 69 años, no hubo aclaraciones médicas profundas. La familia guardó silencio absoluto. La prensa respetó la narrativa oficial sin cuestionarla. Y así, como tantas otras veces, la historia quedó cerrada, solo en apariencia. Arturo de Córdoba murió como vivió, rodeado de aplausos, pero protegido por un muro de silencio. Y su nombre quedó inscrito en esa lista incómoda de figuras que el cine prefirió venerar, antes que comprender. Corazón negro. Carlos Ancira. Carlos Ancira fue un actor de carácter. De esos que no necesitaban gritar para imponer respeto. Su sola presencia en escena bastaba para transmitir autoridad, intensidad y una profundidad emocional que pocos podían igualar. Fue una figura respetada en el teatro, la televisión y el cine mexicano. Artes escénicas película. Pero mientras su carrera avanzaba con solidez, su vida personal permaneció sellada bajo un hermetismo absoluto. Nunca se le conocieron romances públicos. Nunca se le vinculó sentimentalmente con mujeres. Y en una industria donde la heterosexualidad debía exhibirse casi como credencial obligatoria, ese silencio no pasó desapercibido. Vela. Compañeros de trabajo relataron con los años que Ancira evitaba sistemáticamente cualquier conversación relacionada con su vida afectiva. Cambiaba de tema. Se retiraba. Sonreía. Y cerraba la puerta. Esa discreción, lejos de apagar rumores, los alimentó. En los camerinos se hablaba en voz baja de relaciones con otros hombres, siempre llevadas con extremo cuidado, siempre lejos de miradas indiscretas. A mediados de los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de manera visible. Adelgazó de forma abrupta. Su rostro perdió firmeza. Su energía habitual se extinguía poco a poco. Sin embargo, la prensa de entonces manejó su estado con frases vagas: complicaciones de salud, agotamiento, retiro temporal. Nunca hubo detalles claros. Círculo negro mediano. En 1987, su muerte tomó por sorpresa al medio artístico. La versión oficial habló de complicaciones médicas, sin especificar. Pero dentro del gremio comenzó a circular un rumor persistente, que Carlos Ancira había enfrentado en silencio una enfermedad que en esa década todavía estaba rodeada de miedo, prejuicio y estigmatización. Fuentes no oficiales señalaron que su deterioro físico coincidía con los síntomas que años después serían ampliamente asociados al VIH/SIDA. Que su familia optó por un hermetismo absoluto para proteger su nombre y su legado. Que nadie quiso hacer preguntas, porque todos temían las respuestas. Carlos Ancira murió respetado,
pero envuelto en el mismo silencio que lo acompañó toda su vida. Y ese silencio, más que cualquier palabra, sigue diciendo demasiado. Corazón negro. Manuel Medel. Manuel Medel fue uno de los comediantes más singulares del cine mexicano. Tenía un carisma natural que parecía inagotable, una gestualidad única y una capacidad extraordinaria para moverse entre la risa y el drama sin perder autenticidad. En pantalla, Medel irradiaba cercanía. Fuera de ella, era un misterio cuidadosamente protegido. Película. A diferencia de muchos actores de su generación, Manuel Medel nunca presumió romances con mujeres. No hubo novias públicas, ni matrimonios, ni historias sentimentales que alimentaran a la prensa. En una época donde la vida amorosa era parte del espectáculo, ese vacío llamaba poderosamente la atención. Vela. En los estudios se hablaba en voz baja. Maquillistas y técnicos comentaban amistades demasiado estrechas con algunos compañeros de reparto. Apariciones discretas. Acompañantes constantes que nunca se presentaban oficialmente. Pero nada se confirmaba, porque confirmar podía destruirlo todo. Con el paso de los años, su apariencia comenzó a cambiar de forma inquietante. Adelgazó de manera notable. Su rostro perdió brillo. La energía que lo caracterizaba empezó a apagarse. Comenzó a rechazar proyectos, a ausentarse de reuniones, a desaparecer lentamente de la vida pública. La versión oficial habló de problemas de salud propios de la edad, sin mayores explicaciones. Círculo negro mediano. Cuando falleció en 1997, la causa informada fueron complicaciones respiratorias. Pero dentro del medio artístico circuló otra versión, una que jamás se publicó en titulares. Se decía que Medel llevaba tiempo enfrentando una enfermedad que comprometía su sistema inmunológico y que su familia decidió manejar todo con absoluto hermetismo para evitar el estigma que todavía rodeaba al VIH/SIDA. No hubo entrevistas. No hubo aclaraciones. No hubo desmentidos. Solo un silencio tan férreo que, para muchos, confirmó que había algo que no debía decirse. Manuel Medel hizo reír a generaciones enteras. Pero su propia historia terminó envuelta en sombras, como si incluso su muerte tuviera que pasar sin hacer ruido. Rodolfo Landa. Rodolfo Landa fue uno de esos actores que el cine respetaba en silencio. Refinado, disciplinado, con una formación teatral sólida y una presencia elegante que imponía seriedad inmediata. Nunca fue un galán estridente ni una figura de escándalos, y quizá por eso mismo su vida personal estuvo rodeada de un hermetismo casi absoluto. Película. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Rodolfo Landa jamás fue vinculado públicamente con mujeres. No aparecía acompañado en eventos sociales, no concedía entrevistas sobre su vida sentimental y evitaba con cuidado cualquier pregunta que se acercara demasiado a ese terreno. En una industria donde la heterosexualidad debía exhibirse como norma, ese silencio se convirtió en sospecha. Vela. En los camerinos se decía, siempre en voz baja, que mantenía amistades masculinas demasiado cercanas. Relaciones afectivas que se cuidaban con un sigilo casi obsesivo. Sus compañeros notaban cómo se retiraba temprano de reuniones, cómo esquivaba celebraciones y cómo construía una barrera invisible entre su trabajo y su intimidad. No era frialdad, era miedo. A finales de los años 80, su salud comenzó a deteriorarse de manera evidente. Adelgazó notablemente, su rostro perdió firmeza y la energía que lo caracterizaba se extinguía poco a poco. Canceló presentaciones, se ausentó del teatro y terminó recluyéndose casi por completo. La versión oficial habló de problemas renales y pulmonares, pero quienes lo veían sabían que algo más estaba ocurriendo. Cuando murió en 1998, no hubo entrevistas extensas ni explicaciones detalladas. La familia guardó un silencio absoluto. Y dentro del gremio artístico comenzó a repetirse un rumor persistente, que Rodolfo Landa llevaba años enfrentando en secreto una enfermedad que coincidía con los síntomas del VIH en etapas avanzadas, y que ese diagnóstico fue cuidadosamente ocultado para evitar el estigma que todavía pesaba con fuerza. Nunca se publicaron registros médicos completos. Nunca hubo confirmaciones oficiales. Solo un patrón conocido, deterioro rápido, retiro silencioso, hermetismo total. Rodolfo Landa murió como vivió, lejos del ruido, protegido por el silencio. Y su historia quedó atrapada entre lo que se dijo, y todo lo que jamás se permitió decir. Luis Beristain. Luis Beristain fue un actor de presencia sólida, de esos rostros que transmitían seriedad, autoridad y profundidad sin necesidad de exagerar gestos. Su carrera estuvo marcada por papeles intensos en melodramas y cine de prestigio, siempre con una imagen pulcra, casi intocable. Película. Pero mientras su trabajo era visible, su vida personal permanecía cuidadosamente escondida. A diferencia de otros actores de su generación,
Beristain casi nunca hablaba de su intimidad. No presumía romances, no asistía acompañado a eventos sociales y evitaba cualquier pregunta relacionada con pareja o familia. Ese silencio, en una industria obsesionada con la imagen pública, no pasó inadvertido. Vela. Dentro del medio se comentaba en voz baja que mantenía amistades masculinas demasiado cercanas. Vínculos que él protegía con un hermetismo absoluto, consciente de que una sola insinuación podía costarle la carrera en una época donde la homosexualidad era motivo de marginación inmediata. La prensa de entonces jamás lo abordó directamente, pero el rumor nunca desapareció. Con el paso del tiempo, su aspecto comenzó a cambiar de manera alarmante. Adelgazó drásticamente, perdió fuerza y su semblante se volvió apagado. Empezó a rechazar proyectos, a ausentarse de estrenos y a desaparecer poco a poco del radar público. Oficialmente se hablaba de agotamiento, de problemas de salud vagos, de un retiro discreto. En 1962 se anunció su muerte. La causa oficial fue un paro cardíaco. Sin mayores detalles, sin entrevistas posteriores, sin espacio para cuestionamientos. Pero dentro del gremio artístico comenzó a circular una versión distinta, que Beristain llevaba tiempo lidiando con una enfermedad debilitante que en aquellos años ni siquiera tenía nombre oficial, y que su entorno decidió manejar todo con silencio absoluto para proteger su imagen. Años después, cuando el VIH/SIDA comenzó a comprenderse públicamente, varios colegas afirmaron en privado que los síntomas que Luis había presentado coincidían inquietantemente con lo que después se identificaría como el deterioro asociado al virus. Nada se confirmó, nada se desmintió. Luis Beristain murió envuelto en el mismo hermetismo que marcó toda su vida, y su historia quedó suspendida entre el respeto público y una verdad que nunca pudo decirse en voz alta. El cine de oro mexicano nos enseñó a soñar. Nos vendió galanes invencibles, risas eternas, amores perfectos y finales felices. Pero detrás de esa luz cegadora hubo vidas que se apagaron en silencio, historias que nunca llegaron al guión, verdades que no cabían en los créditos finales. Círculo Negro Mediano. Estos actores, algunos inmensamente famosos, otros apenas recordados, compartieron algo más que una profesión. Compartieron el miedo. Miedo a amar diferente. Miedo a enfermar en una época cruel. Miedo a que la verdad destruyera en segundos lo que habían construido durante toda una vida. Vela. Muchos murieron sin poder decir su nombre completo, sin poder despedirse siendo ellos mismos, sin poder defender su dignidad frente a una sociedad que confundió enfermedad con pecado y silencio con respeto. Película. Hoy no afirmamos diagnósticos, no dictamos sentencias. Hoy recordamos, porque recordar también es un acto de justicia, porque cada causa natural pudo ocultar una batalla brutal librada en soledad, y porque estas historias importan, aunque durante décadas se haya fingido que no existieron. Corazón Negro. Si este archivo te dejó pensando, comenta. Si alguna historia te estremeció, dale like. Y si crees que estas vidas merecen ser contadas con respeto y memoria, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí no buscamos morbo, buscamos verdad. El cine apagó estas voces, pero mientras alguien las escuche, nunca estarán del todo en silencio.